Muy buenos días a todos en este precioso domingo 28 de abril, el último domingo del mes de abril. Ya el quinto mes del año se aproxima rápidamente. Ya casi estamos en el mes de mayo. Qué bueno, ¿verdad? El tiempo transcurre y con ello nuestras vidas, nuestra existencia. Y cada día es una oportunidad. Un evento es cada día, porque trae cada día su propio afán, su propio devenir de cada momento. Hay cosas que no podemos entender, pero las vivimos y seguimos adelante. La esperanza en Cristo, la esperanza en Dios nos lleva siempre de victoria en su voluntad. No se olvide, asista a su casa de oración. Lleve la presencia de Dios con usted. Ya Dios está allá, está en todas partes. Pero lleve la presencia de Dios con usted y la disposición de ánimo para orar, participar sanamente en la escuela dominical, en los cánticos y alimentarse con el alimento sólido y adulto de la palabra de Dios a través de los labios de nuestros pastores. Usted es responsable del lugar donde se reúne. Recuérdelo. Muchas veces la gente dice, yo dejo todo eso en manos de Dios, pero no le oran a Dios, sino que van al lugar que más les apetece de acuerdo a sus inclinaciones, a sus deseos, en su propia elección. Pero Dios nos puede dirigir al lugar donde debemos ir. A nosotros nos dirigió a la Iglesia Bautista de Leyland y nos unimos al eslogan de la iglesia, el mejor lugar donde puedes estar. Definitivamente, alabanza, adoración a Dios y mensaje poderoso de su palabra y todas las actividades que hacen de la unidad cristiana, de la coinonía del pueblo de Dios, un evento, una oportunidad de gozarnos en él. Hoy vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11. El capítulo 4 trata de la administración de nuestros dones, nuestras vidas, y nos menciona como buenos administradores de la gracia de Dios. Y es que la gracia de Dios es algo que recibimos. Todo en nuestro devenir, en nuestra vida, se mueve en base a la gracia y la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios hemos sido salvos y permanecemos. Y por la gracia de Dios, entonces obramos. Y nos han sido dones y nos ha sido dado discernimiento espiritual y cuántas cosas más Dios no nos da para que tengamos todo lo necesario para el ejercicio de nuestros dones y de nuestra vida cristiana, el devenir de cada día. De manera que no andemos como los otros gentiles que no tienen esperanza, sino como hijos de Dios, en la esperanza del Hijo de Dios. Pero en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11, entendemos lo siguiente. Comienza con una aclaración, casi una advertencia podría decirse. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando dice que el fin de todas las cosas se acerca, se está refiriendo al cumplimiento de los tiempos. No importa si ellos creían en ese momento que era algo inmediato y que luego pensaron que se demoró. Recuerde que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Dios no habita en un tiempo definido o determinado, limitado como nosotros. Lo único que se podía comparar es que Dios habite en un eterno presente. Pero cuando hablamos de eternidad, cuando hablamos de un eterno presente, cuando mencionamos los días, las horas, entonces estamos mencionando el tiempo y Dios fue el creador del tiempo. Por tanto, Él no está sujeto a eso. Aún el término eternidad no muestra o no define la existencia de Dios en cuanto al tiempo en sí mismo, es decir, al infinito o finito, como lo conocemos nosotros.
Dios no está sujeto a ninguno de esos términos. Y lo más cercano que podemos encontrar es un eterno presente. Pero no es que en realidad sea eso. Es Dios en una manera absoluta. Bien, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Visto de la manera en que lo decimos y entendiendo que la palabra de Dios es inspirada por Él, cuando dice se acerca, 2000 años no es nada. 2000 años no es nada en comparación con lo que los historiadores, geólogos, científicos hablan de el tiempo que la Tierra tiene. Mas el fin de todas las cosas se acerca, leo de nuevo, perdonen la redundancia, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros. Hay que entender el sentido de las palabras que acompañan a las otras. Y ante todo, es de suma importancia, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor. El ferviente amor es aquel amor que no se apaga ante las circunstancias. Es aquel amor que no depende de lo que se haga o se deje de hacer, sino que está en nuestros corazones de una manera completa y absoluta. Y amamos porque Dios nos amó. Y aprendemos a amar de la manera que Dios ama, incondicionalmente. Esto no quiere decir irracionalmente, no se refiere a eso. Pero el amor ha de ser ferviente. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, transgresiones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Eso está muy claro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No hay un cristiano que no tenga un don. Lo que sí hay es muchos cristianos que no tienen el don que ellos querrían tener. Y en esto podemos caer en la confusión. Nuevamente les digo, el asunto no es de acuerdo a nuestros sentidos o percepción de las cosas. Una vez un pastor muy sabio me dijo, ¿dónde está tu don? ¿Dónde está la necesidad? Y él hablaba de que en el momento en que una necesidad se presenta delante de ti y tú eres capaz de cumplirla, necesidades dentro de la iglesia, porque los dones son para el uso de la iglesia, para el beneficio de la iglesia, entonces ahí está tu don. Esta es una manera sencilla y muy clara, ¿verdad?, de expresar esto, pero va más allá de esto. Si usted quiere conseguir su don, ok, en la necesidad puede estar su don, pero es que usted va a ver la necesidad que usted quiere ver y va a querer obrar en ella. Gloria a Dios por eso. Pero si usted ora dirigiéndose a Dios de manera sincera, con un corazón decidido a obedecer su voluntad y que no está autoprogramado para la nuestra, entonces conseguirá el don que Dios tiene para usted. Y luego que usted vea que ese es el don que Dios tiene para usted, entonces no se preocupe por hacerlo o por dejarlo de hacer, póngalo en las manos de Dios. Porque de Dios es el querer como el hacer y Él mueve los corazones. Dios es irresistible. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros en beneficio del cuerpo de Cristo. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La Biblia menciona dones y menciona ministerios, pero hay más todavía dentro de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios quiere decir que Dios no se limita a lo que usted y yo podamos o querramos o percibamos que debemos y que se puede hacer. La multiforme gracia de Dios es aquella que le da sentido a lo que para nosotros no tiene sentido. La multiforme gracia de Dios es la que hace surgir
de donde menos creemos que puede surgir y donde menos esperanza vemos, o más esperanza vemos también, porque de acuerdo a su propósito y voluntad, lo que usted y yo quizás no podamos creer que se puede hacer dentro y en el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos limitar el efecto de la fe. Nosotros no podemos limitar el propósito de Dios en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, de la congregación local. Nosotros no podemos limitar la multiforme gracia de Dios, porque cada uno, según el don que ha recibido, lo ministra a los otros. ¿Cómo? De acuerdo a lo que le gusta hacer, dice la Biblia, de acuerdo a lo que le dicen que haga, eso dice la Biblia. No, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso cuando se presenta un proyecto que es para el beneficio de las almas, tenemos que aprender a discernir, a diferenciar entre la iglesia como organización y la iglesia como organismo. Daré algún ejemplo, por sencillo que parezca, pero aún puede llegar a más profundo. Supongamos que en el templo donde usted se reúne hace falta un acondicionador de aire, porque el que ya había está dañado y todo. Entonces usted no tiene que orar a Dios por un acondicionador de aire. La organización se supone que haya prevenido el hecho de que esto va a suceder y tenga un fondo de dinero apartado para el momento en que esas necesidades se presenten. Si no hay el dinero necesario, entonces se le comunica a los hermanos y los hermanos colaboran. Pero todo esto es en beneficio ¿de qué? De la organización, para el bienestar de los que estamos asistiendo al templo. Eso es algo muy distinto al propósito divino. Claro, tenemos un templo, el mantenimiento del mismo depende de nosotros, pero la confianza en que el dinero, los recursos necesarios para ese mantenimiento sucedan, ya no viene de la organización, sino del organismo vivo, que es la iglesia. Y por eso es que oramos. Entonces cuando vamos a orar y decir, Señor, provéenos un aire acondicionado que necesitamos para el templo, mire, más bien provéenos la sabiduría para que la próxima vez hagamos provisión como organización para no tener que llegar a un problema como este, de haber dinero para las eventualidades. Eso forma parte de ser organizados dentro de la organización. Esa es la iglesia como organización. Pero la iglesia como organismo vivo, cuando hace proyectos para evangelismo, cuando hace proyectos para el alcance de las almas, entonces esa organización al servicio de Dios, es el organismo vivo de Dios, los labios de Dios, que quiere llevar la palabra de una manera más efectiva, y ahí corresponde a Dios. No son decisiones que se toman de acuerdo a la votación de muchos, sino al producto de la oración de todos. ¿Se da cuenta? De eso se trata. Por eso leemos en el día de hoy, y voy a refrescar la lectura, mas el fin de todas las cosas se acerca. Dios a través de Pedro nos dice que el tiempo del fin de los tiempos está cerca, que por lejano que nosotros creamos que está, que porque mucho tiempo nosotros creamos que ha sucedido, para Él no es nada. Y cuando Él dice que se acerca, es porque en realidad está. Y si van 2000 años y no ha sucedido, eso significa que está más cerca ahora que 2000 años atrás. Dios aconseja a través de Pedro, sed pues sobrios y velad en oración. El estímulo que Dios da a su pueblo es entender que el regreso de Jesucristo, que el final de los tiempos está cada día más cerca,
Y dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el ferviente amor une a la iglesia del Señor, hace que el organismo vivo se sienta mejor y esté en mejor condición espiritual para hacer la obra a la cual fue llamado, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es imposible que en una habitación donde haya 4 personas no exista una diferencia de vez en cuando o con frecuencia. Vemos el asunto de los jurados en los Estados Unidos. Para que haya un veredicto, tienen todos o la mayoría que estar de acuerdo, y no se ponen de acuerdo en 1 hora, 2 o 3. Toma tiempo para ellos, y para ello necesitan examinar el caso. Pero bien, en nosotros no se trata de examinar el caso, en caso de que sea algo particular que deba ser examinado a la luz de la palabra de Dios, pero se trata de tener ferviente amor, porque el ferviente amor, el amor cubre multitud de pecados, faltas de unos a otros, diferencias que no son trascendentales. Por eso dice, soportándoos los unos a los otros, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Nuevamente, no necesita explicación. Y cae en el versículo que más nos ocupa. Una vez que estamos claros que el propósito es predicar la palabra de Dios, crecer espiritualmente, individual y colectivamente como iglesia espiritualmente, y ese crecimiento espiritual nos llevará al crecimiento numérico, que una vez que entendamos que nuestro propósito es esperar la venida del Señor Jesucristo, el cumplimiento de todas las cosas, que una vez que entendamos que tenemos que ser sobrios, pensar bien y actuar con cordura, y una vez que la oración sea constante entre nosotros y que tengamos ferviente amor uno por otro, porque el amor cubre nuestras diferencias, y que nos hospedemos unos a otros sin murmuraciones, no por obligación, entonces el don de cada uno, el que hemos recibido, será ministrado entre nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Dios tiene un propósito general para este mundo, para la humanidad. Dios tiene un propósito particular para tu congregación y la mía. Tú formas parte de todos esos aspectos, porque todos esos aspectos comprenden la multiforme gracia de Dios. Y para que seamos útiles en ella, tenemos que entender que nuestro objetivo es la espera del regreso de Jesucristo, el crecimiento espiritual, la armonía en el cuerpo de Cristo de manera local, el ferviente amor que nos mueve a amarnos los unos a los otros y a perdonarnos nuestras diferencias, a hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. Y una vez que todas estas cosas se han hecho, entonces los dones del Espíritu Santo son ejercidos con libertad, con poder del Espíritu de Dios en la congregación, en el cuerpo local. Eso es lo que Dios aspira, eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. No nos forzará a hacerlo porque no tendría mérito si Él nos forza a hacerlo, pero tú y yo podemos poner nuestra parte. Sí, mis amados, cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Nada hagamos por contienda o por obligación, o porque nos gusta. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No dueños, administradores de la multiforme gracia de Dios. Un día el Señor de la era, de la viña, vendrá
y nos preguntará a nosotros cómo hemos administrado esos dones que Él nos ha dado. ¿Qué le diremos? Necesitamos estar constantes en la oración. Necesitamos poner en práctica el perfecto amor. Y necesitamos entender claramente que fuera de lo que tenemos que hacer para nuestro diario vivir, y más importante aún que eso, es nuestra vida espiritual. Y lo que nos alienta a seguir adelante, además del conocimiento de Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, de la certidumbre de que somos hijos de Dios, es saber que Cristo viene pronto. Pero no pronto en los años, en el conteo de tu existencia y la mía, en el tiempo de Dios que es infinito. Eso no quiere decir que Cristo vendrá en 2000 años más, no, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que vivamos cada día, un día a la vez, conscientes de que no pertenecemos ya a este mundo. En Él estamos, pero no somos de Él. Hemos sido separados para Cristo y esperamos su venida con paciencia o nuestra partida a encontrarnos con Él. Mientras tanto, seamos buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios. Lo que yo haga en la iglesia te beneficia a ti, y lo que tú hagas en la iglesia me beneficia a mí. Lo que yo deje de hacer en la iglesia te perjudica a ti. Lo que tú dejes de hacer en la iglesia me perjudica a mí. Lo que la organización no te permita hacer, cuando el que dirige el organismo, Dios a través de su Espíritu Santo, quieres que haga, perjudica no solo al cuerpo de Cristo, sino a la organización en sí misma. Y lo que la organización deje hacer al que es llamado por el Espíritu de Dios a ejercer un don, beneficia a la iglesia como organismo local y a la organización en sí misma. Esto es un acuerdo, una simbiosis necesaria en el cuerpo de Cristo, en tu vida y en la mía. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos dé sabiduría para entender sabiduría de Dios. Feliz domingo.